¿Qué hay detrás de esa estrategia de la ultraderecha en la región y en el resto del mundo? Hoy vamos a analizar todos los escenarios con la doctora Carolina Ezcarrá. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender lo que está sucediendo en esta nación suramericana. Venezuela ante una guerra híbrida internacional. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar esta nación suramericana a través de sus colores, de su bandera, la amarilla, rojo y azul y sus 8 estrellas, Venezuela. Y es que recordemos que las formas de ataque a la revolución bolivariana por parte de centros hegemónicos mundiales han sido constantes a lo largo de estos 25 años. Sin lugar a duda, Venezuela es uno de esos países en el mundo, junto a Cuba, que vienen experimentando la mayor variedad de ataques para tratar de silenciar sus revoluciones, que ha convertido además en un laboratorio de guerra híbrida en pleno siglo XXI. Por poner un ejemplo, el año 2014 iniciaba esta desestabilización en las calles, grupos que salían a obstruir vías, las denominadas guarimbas, con quema de objetos, llantas para prohibir el paso de quienes ellos consideraban sus opositores, que en esos años, 2014 y 2017, fueron lideradas por ciudadanos contratados para crear caos en estas principales ciudades. El intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, también en el 2018, a los que se suman otros 4 planes desatados el año 2023 a finales, que denunció el propio presidente, de la instauración de un gobierno paralelo de facto por autoproclamación, así como la guerra económica por la vía de la hiperinflación inducida y el acaparamiento de productos que irrumpieron en la calidad de vida y salud de muchos venezolanos. Forma parte también de esa campaña de desprestigio y de imposición de más de 900 medidas unilaterales. ¿Qué ha generado todo esto? Lo vemos también en nuestro mapa. Una política de desestabilización también tiene sus frentes desde el foco internacional. Esas 900 sanciones que pesan contra esta nación suramericana ha tenido, por supuesto, sus efectos. Hablamos de sanciones arbitrarias, ilegales, impulsadas por Estados Unidos y el bloque europeo, que siguen atentando contra la economía y el desarrollo de este país. Además, se mantiene desde Washington una orden ejecutiva, recordemos, emitida el 8 de marzo del año 2015, que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. El Grupo de Lima, otro ejemplo que servía para manipular a la opinión pública, y debo aclarar aquí, el extinto Grupo de Lima, que decidió presionar al gobierno de Venezuela instaurado en 2017 por gobiernos de ultraderecha y que respondían a la Casa Blanca dentro de esa estrategia en América Latina. Venezuela ha sufrido una gran pérdida económica por la extracción ilegal de la empresa petrolera Citgo, también que operaba en Estados Unidos, y desde el 2015 le impiden que otorguen ingresos al país suramericano. Si sumamos otros elementos como el robo de oro a través de Reino Unido y cómo se traza esa estrategia para tratar de mermar no solo la vida del ciudadano. De esto y más vamos a conversar con nuestra invitada. Nos acompaña desde Venezuela. Qué gusto recibirla, doctora Carolina Ezcarrá. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida al mapa. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación al programa. Se apliquen más sanciones, tratar de golpear al ciudadano y al mismo tiempo la revolución bolivariana. Un aspecto que no es nuevo, 25 años bajo esta misma táctica. Pero, ¿qué hay detrás de toda la implementación o estrategia? ¿De dónde proviene? Bueno, fíjense, lo primero que hay que saber es que está muy bien lo que usted dijo, que es que son 25 años. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque aunque han arreciado en la época de presidencia del presidente Nicolás Maduro, desde el 2015 para acá, con, como usted bien señalaba, la declaratoria de Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a su política exterior y a su seguridad nacional, ya en el año 2001 se dieron cuenta de que no podían dominar a Chávez como habían dominado a otros presidentes. Y se dieron cuenta ¿por qué? Porque él sacó a través de una ley habilitante, sacó 41 leyes en ese momento, y esas leyes tenían que ver con reparto de tierras, esas leyes tenían que ver sobre todo con algo que les afectaba directamente, que era regalías en el tema petrolero, ¿no?
Pero no solamente regalías en el tema petrolero, es decir, no es de gratis que Hugo Chávez fallece en el año 2013, que ya desde el año 2012 se decía que tenía cáncer y que a partir del 2013, cuando asume Nicolás Maduro la presidencia de la República, empiezan a arreciar mucho más todos estos ataques con la mal llamada salida o las mal llamadas guarimbas en ese momento, que no son sino actos terroristas. A pesar de todo eso, tenía que ver con que en el año 2012 se pudo certificar que lo que estaba en la faja petrolífera del Orinoco no era bitumen, sino petróleo. El bitumen se pagaba, por supuesto, a un precio mucho más económico y el petróleo pues tiene otro valor en el mercado internacional. En el año 2012 se logra certificar a pesar de que la ley de hidrocarburos viene del año 2001 y eso afecta a muchas transnacionales. Anterior a eso, en el año 2007, se va a unas negociaciones para establecer empresas mixtas, sobre todo con lo que tiene que ver con nuestros recursos estratégicos. Eso incluye el tema petrolero. ¿Qué implica las empresas mixtas? Bueno, que ya no pueden venir las empresas transnacionales a explotar como quieren, sino que tienen que hacerlo conjuntamente con Petróleos de Venezuela y eso evidentemente afecta a sus economías. Dentro de estas transnacionales petroleras tenemos, por ejemplo, el caso de la ExxonMobil, que no aceptó lo que el gobierno nacional le estaba pagando. Hubo otras empresas que sí lo aceptaron y se fueron ante instancias internacionales, incluso jurídicas, como el CIADI, para exigir que Venezuela pagara más. Ahora, doctora Carolina, usted ha dicho varios aspectos puntuales. Se han hablado de actos terroristas puntuales, se han develado planes de magnicidio. ¿Qué pasa entonces con el papel de organismos internacionales que ni condenan ni de alguna manera manifiestan sobre estos hechos irregulares, violatorios a toda luz del derecho internacional? ¿Será porque se tocan intereses? ¿Cómo entenderlo? Doctora Carolina, ¿nos escucha? Mientras restablecemos el contacto con nuestra invitada, proponemos marcar una pausa. Ya volvemos con más del mapa. Carolina Ezcarrá, estábamos hablando de dos aspectos que mencionaba, terrorismo e intentos de magnicidio, que no son recientes, no son nuevos, pero que se siguen repitiendo dentro de la estrategia. ¿Qué papel entonces juegan los organismos internacionales que ni se pronuncian ni condenan? Esto que además influye dentro del derecho internacional. ¿Será porque se tocan intereses? ¿Cómo entenderlo? Sí, bueno, lo que estaba refiriendo en el momento anterior es precisamente que hay intereses transnacionales que se están tocando, intereses transnacionales sobre todo en el aspecto petrolero, pero también en otros aspectos. Y así vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con la República Cooperativa de Guyana. Ahora, ¿por qué no se pronuncian las organizaciones a nivel internacional? Porque forman parte de ese tinglado. Cuando uno ve incluso los documentos que ha sacado el Comando Sur en relación con Venezuela, el último de ellos abiertamente fue el golpe maestro en el año 2018, pero ya en el año 2016 incluso llamaban, que es un poco lo que están haciendo ahorita, a que la población convocara el 350 de la Constitución y se planteara una especie de rebelión, pero decían que eso era solamente una mampara, porque lo que realmente se estaba buscando desde los Estados Unidos y desde el Comando Sur específicamente era que hubiese una guerra intestina entre los propios venezolanos. Entonces, bueno, hay varios elementos allí. Uno, el interés de las empresas transnacionales, que obviamente se vio afectado en revolución, porque además el presidente Nicolás Maduro ha continuado con la política del presidente Hugo Chávez, sobre todo en materia petrolera. Y además de ello, es muy importante también que, bueno, que estamos en vías hacia una multipolarización a nivel internacional. Cuando asume el comandante Chávez en el año 99, obviamente se hablaba de un mundo unipolar, donde los Estados Unidos era prácticamente el hegemón, aun cuando hay que recordar que los Estados Unidos no está solo, los Estados Unidos tiene, digamos, una trilogía perfecta, sobre todo con el Reino Unido y con el Estado sionista de Israel. Ahora, 121 días nos separan del desarrollo de elecciones presidenciales en Venezuela, un escenario que además es apetecible para esta ultraderecha regional y en el resto del mundo.
¿A qué se debe el llamado de esta ultraderecha que además no inscribe a su partido dentro del Consejo Nacional Electoral como en el resto del mundo para participar de elecciones? Y es más, trata no solamente de deslegitimar la institucionalidad del ente rector, sino también de desconocer a los otros 12 candidatos. ¿Esto tiene un peso? Sí, fíjese, evidentemente, cuando uno revisa los planes, siempre los planes van a deslegitimar las instituciones a nivel nacional, ¿no? A deslegitimar no solamente al Ejecutivo, sino a decir que el Ejecutivo Nacional controla los otros 4 poderes. Entonces, lo que quiere en este caso, por supuesto, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral. En el caso particular de las elecciones, se sabe que hubo una situación interna de la oposición donde los partidos que tenían las personas que a su vez tenían las claves para poder inscribir a los candidatos en la página del Consejo Nacional Electoral, pues decidieron postular a otros candidatos, es decir, al señor Edmundo Urrutia y al señor Manuel Rosales, y no ni a la señora María Corina Machado, que además está inhabilitada porque en el año 2014 decidió comportarse como diplomática de Panamá ante la OEA para aplicar la Carta Interamericana Democrática a Venezuela, es decir, buscando intervención en nuestro país, buscando aplicar la Carta Interamericana Democrática que implica desconocer la soberanía venezolana, y en ese momento ella asumió el papel de Panamá, y eso era algo que no, obviamente es traición a la patria y además no está permitido por nuestra legislación, mucho menos en el caso de ella, que para ese momento fungía como diputada de la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, allí hubo unas situaciones por las cuales la señora tiene muchos años inhabilitada o varios años inhabilitada, y ella sencillamente se está manejando a nivel de la mediática internacional como si la inhabilitación acabara de suceder, porque supuestamente en unas primarias donde su organización no gubernamental que ella maneja desde el año 2004, llamada Súmate, fue la que dijo a nivel internacional que ella había logrado 2 millones y tanto de votos a su favor dentro del campo de la oposición, y por tanto ella se sentía pues dueña y señora de la oposición nacional. Y evidentemente se sabe que había personas que no estaban de acuerdo con que se nombrara a dedo otra persona sencillamente porque tiene su mismo nombre, ¿no? Como una jugada estratégica. Sin embargo, esos son problemas de la oposición que no deslegitiman para nada la autoridad del Consejo Nacional Electoral como institución nacional y como poder nacional, entendiendo que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nosotros contamos con 5 poderes a nivel nacional. Carolina, aquí 2 puntualizaciones. Súmate, una organización que además recibe financiamiento de Estados Unidos. Y segundo, esto devela una fractura, un quiebre dentro de las propias oposiciones en Venezuela. Pues pareciera que sí, siempre ha habido una fractura y un quiebre dentro de las oposiciones en Venezuela. Yo recuerdo incluso un documento del año 2016 del Comando Sur donde empezaba diciendo, y en el 2018 lo ratifican, empezaban diciendo que realmente las oposiciones estaban muy divididas, que no se podía contar con un líder realmente que emergiera de la oposición porque cada uno quería el liderazgo y cada uno quería ser presidente. Por eso es que en el año 2019, también dentro del marco de las agresiones internacionales, hacen algo que va en contra de toda la legislación a nivel internacional, de todo el derecho internacional, que es nombrar o aceptar como presidente por 61 países a una persona que se autoproclamó en una plaza y que absolutamente nadie, salvo creo que 15.000 personas en el estado de La Guaira, votaron por él para que fuera diputado, no presidente de la República. Sin embargo, no solamente contó con todo el apoyo de estos países que se creen élite a nivel internacional, que no han entendido que el mundo se transformó hacia una multipolaridad, que creo que es importante decir aquí, que esa visión de un mundo multipolar y pluricéntrico lo tomó el comandante Hugo Chávez de nuestro libertador Simón Bolívar, y de alguna manera trabajó en función de que fuera aplicada en el mundo, y bueno, hubo países que lo compraron, sobre todo cuando se generó una relación muy interesante entre China y Rusia por allá en el año 2014. Entonces creo que eso es importante. Obviamente el mundo está cambiando y ya los Estados Unidos sienten que no puede manejar el país, no puede manejar el petróleo. De hecho, parte del conflicto que hay ahorita con Guyana, entiendo que nuestro vicepresidente para el tema de la defensa
Es decir, Padrino López está ahorita o va a tener el día de hoy una rueda de prensa para explicar el tema de Guyana, y es precisamente porque la regalía que le dan a Guyana es menos del 2% de lo que obtienen con la explotación petrolera, mientras que en el caso de Venezuela, precisamente por la ley de hidrocarburos, tienen que dar por lo menos el 33% y tienen que establecer una empresa mixta. Es decir, las condiciones son totalmente diferentes y son desfavorables para las empresas transnacionales ambiciosas de poder, de dinero y de control, ¿no?, a nivel internacional. Estamos hablando de transnacionales, además, doctor Escarrá, que son operadoras políticas de desestabilización en la región. Por esto quiero compartirle nuestra leyenda para que vayamos cerrando este análisis. Esto posteaba el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta en la red social X. Irfan Ali se refiere al presidente de Guyana, ha asomado la posibilidad de conformar una coalición internacional contra Venezuela, dando otra patada a los acuerdos de Argel y amenazando la paz en la región, decía el ministro de Defensa. Debería saber que algo más poderoso que una coalición es la voluntad y la determinación de nuestro pueblo en la defensa del Esequibo. Nada nos detendrá. Hay que hablar de escenarios, doctor Escarrá. ¿Qué implicaría para Venezuela la conformación de esta coalición internacional? Además, en un tema que ya se había entablado un diálogo cara a cara entre ambos mandatarios y con un acuerdo, lo decía el propio ministro de Argel. Iría en contra de los acuerdos de Argel, sino que además iría en contra del único documento legítimo que tenemos, que es el Tratado de Ginebra del año 1966, donde el Reino Unido establece que sí hay o acepta que sí hay una controversia a nivel internacional. ¿Por qué deciden ellos irse a la Corte Internacional de Justicia? Y aquí es importante explicar que quien está detrás de todo esto es nuevamente la empresa transnacional ExxonMobil, no solamente por los acuerdos con la República Cooperativa de Guyana, sino por lo que les dije del tema de las regalías y por los intereses que tiene detrás. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, que hay ciertas pruebas que se presentaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue donde se estableció que sí había una controversia, que desde el punto de vista jurídico entendemos o nos han dicho las personas abogados que manejan el tema de la prueba y que conocen el tema de la prueba, que dicen que no son pruebas ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, nosotros tenemos todos los documentos, pero ya digamos que el proceso venía viciado desde el Tratado de Washington anterior al Acuerdo Arbitrario de París, que es lo que quiere ratificar, o son, digamos, los linderos que quiere ratificar la República Cooperativa de Guyana, y a lo cual debo aclarar en este momento que Venezuela siempre rechazó. Desde que se estableció esa primera comisión mixta a inicios de los años 1900, Venezuela siempre dio un rechazo a todas las decisiones que se tomaron allí, a todos los mapas que se plantearon, y Venezuela además nunca pudo participar a nivel internacional porque en ese momento se decía que Venezuela no era un sujeto de derecho internacional por la situación que había interna, e incluso decían los propios abogados de la República, de la República Cooperativa de Guyana, bueno, en ese caso del Reino Unido, decían que nosotros éramos salvajes y que ellos tenían que invertir en nuestro país o tener injerencia en nuestro país para que pudiéramos ser civilizados. Es decir, no éramos civilizados, no éramos sujetos de derecho internacional desde el punto de vista de la visión de ellos, y armaron una componente que se explicó muy bien en el año 1949 y que llevó a la firma del Acuerdo de Ginebra en el año 1966. Todo esto lo quiere desconocer la República Cooperativa de Guyana porque le dan un 2% de regalía por la explotación de todos los espacios que están en zonas aún por delimitar del mar. Porque además lo que se planteó en el Tratado Arbitrario de París fue precisamente el tema territorial, no marítimo. Entonces, ni siquiera pueden actuar en esa zona, y sin embargo están explotando y están dando concesiones para explotación. Parte de eso me parece a mí, y esto sí voy a ser un poco temeraria en decirlo, pero creo que parte de eso es lo que están jugando también tanto Colombia como Lula, con las declaraciones que dieron tanto el presidente Petro como el presidente Lula de Brasil,
estando con Macron precisamente porque tiene que ver con las concesiones que se le dan a esas empresas transnacionales, en el caso de Brasil, sobre todo brasileras en el área del Amazonas. Y Venezuela tenía una postura bien, específica en el caso de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de no aceptar concesiones para que no afecten precisamente lo que es el pulmón natural del mundo. Claves puntuales que además nos ayudan a entender cómo se mueve la geopolítica en el mundo a base de esos intereses. Con estas operadoras también políticas de desestabilización como son las transnacionales. Ahí ven anclada la ExxonMobil. Queremos agradecerle a la doctora Carolina Ezcarrá por habernos acompañado hoy con su análisis en El Mapa. Vamos a revisar nuestra coordenada porque hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan e impactan en el mundo. Iñaki Gil de San Vicente, desde España, nos va a comentar sobre la prohibición de cereales de Hungría y esta medida que además ha sido renovada. Es decir, Hungría no permite el ingreso de cereales ucranianos. ¿Cómo impacta esta nueva restricción? La decisión de Hungría de prohibir el tránsito de miles de toneladas de cereales ucranianos por territorio húngaro para que lleguen a otros países y también para que se queden dentro de Hungría y rompan los precios de la agricultura húngara, lo mismo que están rompiendo los precios de agriculturas de otros países, indica el grado de cansancio, el grado de malestar creciente que hay en este caso en Hungría, pero también en otros pueblos del este europeo y también del oeste europeo. No solamente a nivel de la cuestión alimentaria, recordemos las grandes movilizaciones de campesinos de diversa índole que han recorrido Europa en las últimas semanas, sino también en general al nivel del costo económico que está suponiendo para las finanzas europeas el apoyo incondicional a la OTAN y a Estados Unidos en su guerra de agresión contra Rusia en Ucrania, ¿no? Esto es solamente un dato, un índice de ese malestar, pero es un índice muy importante, es un índice fundamental porque en un momento de crisis económica muy dura dentro de Europa, que suban los precios de la alimentación, que las clases campesinas se sientan supeditadas y abandonadas a los dictados del imperialismo y de la guerra, y que todo eso repercuta precisamente en una cuestión central como es la cuestión de la crisis global que recorre Europa meses antes de las elecciones europeas. Todo esto indica que realmente el imperialismo se está encontrando con dificultades que no tenía previsto. Esto por una parte, ¿no? Por otra parte, esto va a empeorar las condiciones que hay internas dentro de Ucrania, que es un país ya arruinado, es un país destrozado, es un país que tiene una deuda. Queremos agradecer a Iñaki Gil de San Vicente por participar en nuestra coordenada, otros hechos que nos ubicaban también en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Rechazo insurreccional. Las oposiciones en Venezuela están fragmentadas por intereses políticos internos, la mayoría de ellos cansados de esos llamados de insurrección de la extrema derecha radical en Venezuela, que no respeta ni la institucionalidad, menos al gobierno, y que pretende desconocer a los 13 candidatos en carrera electoral. 12 de ellos son de oposición, tratando de generar desestabilización y fractura constitucional con una política inclusive guerrerista, permitiendo la intromisión en asuntos internos como lo es la Guayana Esequiba, para seguir beneficiando a transnacionales, sí, a esas operadoras políticas de desestabilización. 2. Maquinaria mediática. Un sistema perverso de campaña negativa de esta maquinaria mediática de la derecha nacional y la ultraderecha internacional, cuyo sádico objetivo es vender la imagen de que el chavismo representaría la peor de las dictaduras, lo que han hecho desde la llegada de Hugo Chávez y ahora con mayor fuerza contra el presidente Nicolás Maduro, con ataques despiadados pidiendo más sanciones y embargos y hasta intervenciones militares. El fin es golpear al ciudadano de a pie que ya resiste más de 900 sanciones, pero que está dispuesto a defender en las urnas su soberanía. 3.
respaldo multipolar. Varios países del mundo han expresado su respaldo al desarrollo de estas elecciones presidenciales en Venezuela y rechazando la injerencia hacia este país, pese a la presión de potencias occidentales como Estados Unidos y el bloque europeo. Países potencias en recursos estratégicos, desde Irán por su geoestrategia en Oriente Medio, una China potencia mundial, cultural y tecnológica, una Rusia con una potencia energética sin precedentes y Bolivia, un país suramericano con reservas incalculables de gas y litio. El mapa se redibuja a favor de un mundo pluripolar y sin condicionamientos. Soy Paola y nos vemos en una nueva edición del Mapa.